La reflexión de una práctica en el aula fue un ejercicio importante desarrollado en el contexto del diplomado de docencia universitaria. El proceso de reflexión fue desarrollado por el equipo de trabajo, estableciendo inicialmente un proceso de conocimiento en términos generales de la práctica en el aula objeto de reflexión y que fue seleccionada por el equipo de trabajo. Este proceso de reflexión se ubica concretamente en desarrollar posteriormente una narrativa que permita entonces esa sistematización o como resultado de la sistematización del proceso reflexivo. En esta intención desarrollamos entonces el compromiso académico que se establecía y era el de hacer esa reflexión con una interpretación crítica a partir pues del conocimiento previamente concebido. El proceso en sí de la reflexión específicamente inicia con un trabajo de relatoría hecho por la docente que no pudo estar hoy, pero que nos permitió conocer en términos generales esa práctica. Igual, como continuidad de ese proceso reflexivo, se definieron unos elementos referentes para hacer la reflexión. Y entonces identificamos con el equipo 3 momentos, objetos de reflexión de la práctica en el aula, que consiste en un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. En este proceso reflexivo se hizo inicialmente desde el punto de vista individual, pero con la interpretación crítica, repito, a partir de estos conocimientos previos que se tienen, pero que igual hubo un proceso de consulta para entrar a definir otros conocimientos y que nos dieran más claridad de tomar una posición crítica frente a ese proceso reflexivo. Como paso siguiente se desarrolló una relatoría individual que permitió entonces plantear la posición crítica de cada uno de los participantes. A continuación entonces igual se desarrolla un trabajo ya desde el colectivo que Oscar va a complementar. Sí, ingeniero. Los puntos importantes que nosotros recalcamos frente a este proceso de sistematización, como muy claramente lo decía el ingeniero, es obviamente tomar unos puntos de partida, hacer un proceso de observación. Frente a esos procesos de observación, nosotros identificamos algunos puntos fundamentales, ¿sí?, en esas 3 etapas que mencionaba el ingeniero, la parte de inicio, de desarrollo y de cierre. A partir de ahí, cada participante del grupo hizo su análisis y reunimos la información y trabajamos de una manera grupal. Esa crítica que nosotros realizamos, tanto individual como grupal, nos llevó a poder formalizar, ¿sí?, las categorías frente a las cuales nosotros íbamos a catalogar esa sistematización durante todo ese proceso de ejercicio en el aula. Esas categorías, lo que nosotros entonces empezamos a trabajar es ese relato de cómo nosotros vimos vinculadas esas categorías en el proceso de sistematización. Obviamente, a partir de allí nosotros ya tenemos todas las herramientas desde un inicio, toda la parte de observación, toda la parte de análisis y toda la parte de conjunto en grupo de ese análisis para nosotros poder
tener esos puntos bases para poder entonces empezar con la sistematización de todo el proceso que se estaba realizando en el aula. Entonces es algo supremamente importante poder conocer todo ese proceso que nos lleva desde un punto de observación hasta el punto de la sistematización, utilizando todas las herramientas que el diplomado nos ofreció durante todo el transcurso de sus clases. Como una parte de conclusión, sería el de poder comentarles que como resultado de todo este proceso logramos como convencernos de un proceso metodológico de conocimiento, de interpretación, de comprensión, de valoración y la intervención en el proceso reflexivo sobre la práctica en el aula. Y finalmente, igualmente, cómo se recreó allí la construcción de conocimiento desde el punto de vista colectivo. Un aspecto bien importante, como a partir de una mirada individual, de una relatoría individual, una relatoría de conjunto, etcétera, llegamos a ese conocimiento colectivo tan importante hoy en día en el trabajo en equipo.